Encontramos en Parshas Kedoshim una serie de versículos muy específicos, con una serie de preceptos, y por supuesto la pregunta es si esos preceptos se aplican a Bnei Noach o no. Primero vamos a ver el texto de adentro de los preceptos específicamente, los versículos en la Torá, y luego, a partir de ciertos comentarios, vamos a ver si se aplican realmente a Bnei Noach o no. La Torá dice lo siguiente en el tercer libro, el libro de Vaikra, en el capítulo 19, versículos 16, 17 y 18. Los versículos dicen así: no andes hablando, como vamos a explicar, en tu pueblo. No te pares sobre la sangre de tu hermano o de tu compañero prójimo, yo soy Dios. Eso es versículo 16. 17. No odies a tu hermano en tu corazón. Has de advertir a tu pueblo, y no cargarás un pecado sobre él. Cuando uno ve que el otro está haciendo algo y uno carga con el pecado de lo que el otro está haciendo porque uno no le dijo nada. Versículo 18. No te vengues, no guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Estos versículos es interesante mencionar que en cada uno de ellos se menciona a tu pueblo, a tu hermano. De vuelta, versículo 16, Beamejo, Damreiejo, no hagas chismerío en tu pueblo, no te pares en la sangre de tu hermano, de tu prójimo, no odies, versículo 17, no odies a tu hermano en tu corazón, has de advertir a tu pueblo y no cargues sobre él, sobre tu pueblo. Y luego en el versículo 18, no te vengues, no guardes rencor a tu pueblo y amarás a tu prójimo. Entonces aparentemente estos preceptos solamente se aplican al pueblo de Israel. Pero vamos a analizar esto desde otra perspectiva. Vamos a profundizar un poquitito en los comentarios. Punto número 1, comentario del Ramban Nachmanides en Parshas Noach. En la descripción del video está específicamente dónde está cada una de estas cuestiones en los textos para que lo puedan ver de adentro. El Ramban explica que a pesar de que Dios se enojó con el mundo antes del diluvio por Hamás significa violencia, robo, etc. Sin embargo, no encontramos en ningún lugar que Dios le haya dicho al primer hombre que no puede ser violento, que no puede hacer problemáticas y que no se puede enojar, etc. Entonces, ¿por qué Dios se enojó tanto con el mundo entero de manera tal de tener un diluvio? El Ramban explica que los preceptos racionales, lógicos, no necesitan un profeta para venir a decirle a la gente: no hagan esto, no hagan lo otro. Es algo lógico que la humanidad misma cumple por su lógica misma. Punto número 2. El Ramban Nachmanides mismo explica en Parshas Vaishlach al respecto de toda la historia de Shem, que viola a Dina, etc., que cuando hablamos de leyes dinim, es decir, justicia, pues las mismas leyes que se aplican al pueblo de Israel se aplican también a Bnei Noach, y Bnei Noach están obligados a aplicar justicia lógica, racional, como armar cortes y abogados y jueces, etcétera, etcétera, para sus naciones, para sus pueblos. Están obligados a hacer esto. Punto número 3. Ishaya dice, interesante, el profeta Ishaya dice que Dios no creó al mundo para que esté desordenado, deshabitado, desolado, etcétera, sino todo lo contrario. Le lleves para que esté asentado, creó Dios el mundo. Y nuestros sabios explican qué significa el mundo asentado, que la gente pueda vivir en paz. ¿De dónde sale esto? Esto sale principalmente del Sefer HaChinuch. El Sefer HaChinuch es un libro de la educación, esa es la traducción, construido alrededor del libro de los preceptos de Maimónides. Y cuando describe estos preceptos, interesante, en cada uno de ellos dice, básicamente, que la idea detrás de estos preceptos es Yishuva Olam, que el mundo esté asentado. Es decir, que la gente no se pelee entre ellos, que la gente no se odien entre ellos. Esta es la raíz de estos preceptos. Entonces, a pesar de que el texto dice específicamente tu pueblo, tu hermano, etcétera, que aparentemente solamente se aplica al pueblo de Israel entre judíos, sin embargo, cuando observamos la raíz de esta mitzvah, de dónde sale en el texto mismo del Sefer HaChinuch, claramente esto se refiere a Yishuva Olam, asentar el mundo. Entonces se aplicarían también a Bnei Noach. Vamos a estudiar esto en mayor profundidad en otro texto también construido alrededor del Sefer HaChinuch. O sea, Maimónides escribe cada mitzvah,
detalla cada mitzvah. El Sefer HaChinuch, el libro de educación, sobre los preceptos que Maimónides especificó, porque hay otra forma de contabilizar los preceptos, escribe la raíz de cada precepto y algunas leyes de cada precepto. Y luego, este otro libro que estamos estudiando se llama Mitzvahs Hashem, los preceptos de Dios, sobre el Sefer HaChinuch, explica si se aplican a Bnei Noach o no. Pues vamos a estudiar uno por uno. Empezamos con no ir con chismerío, etcétera, lashon hara, mala lengua ante las personas. Entonces el libro explica así, de acuerdo a lo que escribe el Ramban, de vuelta, que hay una leyes, dinim, que se aplican no solamente a los 7 preceptos de Bnei Noach, sino que hay también ramificaciones. Dentro de la mitzvah de dinim, Bnei Noach están obligados a cuidar la paz de la nación. Y entonces, el concepto de lashon hara, mala lengua, regilus, que significa chismerío, esto está incluido dentro de dinim, dentro de leyes. ¿Por qué? Porque si las personas van a hablar mal uno de los otros, y van a hacer chismeríos, etcétera, etcétera, no va a haber paz entre las personas. Entonces suena, lógicamente hablando, que Bnei Noach tiene que tener cuidado con lashon hara, con mala lengua, con todos sus detalles y todas sus ramificaciones. Próxima mitzvah, no pararse sobre la sangre de tu prójimo. ¿Qué significa este precepto? Que si uno ve que el otro necesita una ayuda, uno tiene que salvar al otro, está obligado. Y este es un precepto, como dijimos, para los judíos. Sin embargo, explica el Mitzvahs Hashem que Bnei Noach también están obligados a no ver que el otro, su compañero Bnei Noach, Ben Noach, Bas Noach, está sufriendo y necesita ser salvado, y tiene que ir a salvarlo. Cuando lo puede salvar, tiene que salvarlo. ¿Por qué? Y Shuva Oilam. Porque el mundo funciona de esta manera, que unos ayudan a otros. Y acá no estamos hablando de tzedaka, caridad, ayuda monetaria o ayuda de otro tipo, que también es caridad, sino que acá estamos hablando literalmente de salvar una vida. Si uno ve que la vida de la otra persona está en peligro, uno tiene una obligación de ir a salvarlo. Como está escrito, en el versículo de Ishaya, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, el texto mismo menciona que hay otros comentarios que dicen que Bnei Noach no están obligados a salvarse unos a otros, y estamos hablando de una situación de peligro de vida literalmente. Próximo precepto, no odiar a tu hermano en tu corazón. Si bien es un precepto para judíos, pero de vuelta, está relacionado con Ishuva Oilam. Si nos odiamos unos a los otros, va a ser imposible que tengamos una sociedad sana, que funcione, etc. Tiene que haber paz. Próximo precepto, advertir a tu pueblo. De vuelta, es para judíos, sí, pero en realidad también tiene que ver con Bnei Noach. Cuando un Ben Noach, una Bas Noach ve que otro Ben Noach, Bas Noach no está cumpliendo con sus preceptos, tiene que ayudarlo y tiene que advertirlo. Y esto es parte del precepto de Dinim. No es que estamos agregando leyes, justicias, no es que estamos agregando preceptos de Bnei Noach. No, como ramificación de un precepto general de justicia, por eso trajimos el comentario de Ramban, que él es el que dice esta idea, como ramificación decimos, Bnei Noach tienen que advertir a sus compañeros. Y es parte del precepto de Dinim, de leyes. Próximo precepto. No, lo hicisa alav heit, ese es el versículo, no cargues pecado. Y explica a nuestros sabios que esto se refiere a no avergonzar a otros. Cuando uno lo advierte, no podés decírselo frente a todo el mundo. ¡Ah, bestia! ¿Qué hiciste? Hay que hacerlo en forma adecuada, etc. ¿Por qué? Para no pecar en esa advertencia. Pues aquí también Bnei Noach están obligados a tener cuidado con la vergüenza de otro Ben Noach. ¿De dónde se desprende esto? Interesante. Shfichus damim. Bnei Noach, uno de sus 7 preceptos es no asesinar. Cuando una persona avergüenza a otro, nuestros sabios le dicen Malvin Plei Javero, se puso blanco la cara. ¿Qué quiere decir que se puso blanca la cara? ¿Se le fue la sangre porque se avergonzó? Pues esto es una especie de matar a otra persona. Es una forma espiritual, por así decir, de matar a otra persona. Entonces, si Bnei Noach tienen prohibidos matar literalmente, físicamente hablando, pues también tienen prohibidos avergonzar a otra persona, porque es como matarlo. Próxima mitzvah, no vengarse y no guardar rencor. Por cuanto esto también tiene que ver con Ishuva Oilam, con que el mundo esté asentado y sea una sociedad sana, etc. La venganza no es algo sano, guardar rencor tampoco es sano, te vas a estar comiendo por adentro, etc. Y llegamos al final de este análisis que estamos haciendo, el precepto de Ahavas Israel, amar a otro Yehudí. Aparentemente el versículo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos sos judío, amás a otro judío.
¿Por qué tenés que amar a un no judío? ¿Y quién dice que esto se aplica a no judíos también? Pues esto lo vamos a estudiar desde adentro en el texto, es muy interesante. Y ver las fuentes también. Está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta mitzvah, esencialmente hablando, solamente fue dicha para judíos. Porque está escrito, lereajo, a tu prójimo que es igual que vos. Sin embargo, por cuanto el concepto de este precepto, como escribe el Sefer HaChinuch, tiene que ver con hacer paz entre las criaturas en el mundo, criaturas entre todas las personas, y es una mitzvah, es un precepto lógico, interesante, son dos ideas diferentes. Por un lado, paz, como dijimos en el versículo de Ishaya, Dios no creó el mundo para que esté desordenado, sino para que esté asentado. Punto número 1. Punto número 2, es algo lógico, es algo racional, en donde las personas se aman y se aprecian mutuamente y por lo tanto pueden vivir en una sociedad sana, etcétera, etcétera. Por lo tanto suena que también Bnei Noach están obligados a cumplir este amor al prójimo como parte del precepto de Dinim, de justicia en el mundo. Cuando las personas se quieran y aprecien entre ellos y deseen lo bueno de uno para el otro, que entre paréntesis así explica el Ramban. Nachmanides este precepto. Cuando el Ramban en su comentario a la Toira sobre este precepto de amor al prójimo, ¿qué comenta? Cuando Ramban observa esto, dice, es imposible naturalmente que una persona ame a otro igual que a uno. Es imposible. Yo soy yo y me quiero a mí mismo. Adam Korevetz Elatzmi, una persona es cercana a sí mismo. Entonces, ¿cómo amo al otro? El Ramban dice, esto es una exageración de la Toira. No se refiere realmente a amar al otro, se refiere a desear lo bueno para el otro como uno desea lo bueno para uno mismo. Pero es lógico y es natural que uno se ame a sí mismo más que lo que ama a los otros. Esto es lo que explica Ramban. Cerramos paréntesis. Nachmanides. Sea como fuere, este precepto de amar al prójimo es una ramificación del precepto de justicia. Solo que esto hay que analizarlo. Explica el Mitzvah Hashem. Esto hay que analizarlo. Porque encontramos una historia en el Talmud, en Shabbos, en la página 31a. Un converso se acercó a Hillel y le pidió, explícame toda la Toira parado en una pierna. Y Hillel, ¿qué le dijo? Lo que no te gusta que te hagan a vos, no le hagas a otro. Esto es toda la Toira, el resto es una explicación. Y en realidad lo que le dijo Hillel es una explicación del precepto de amar al prójimo. Lo que no te gusta que te hagan, no le hagas a otro. Es la traducción más y la explicación más simple de lo que dice Hillel en el Talmud. Y así también está en el Targum Yonasan, que Yonasan ben Uziel, el año 150 aproximadamente de la Era Común, tradujo la Torá al arameo y explica que justamente cómo amás al prójimo como uno mismo, lo que no te gusta que te hagan, no le hagas al otro. Ahora bien, suena de aquí que mientras esta persona que se acercó a Hillel para que le explique toda la Torá no era judía, no tenía que amar al prójimo. Solo que ahora se convirtió y vino a Hillel, le dijo, explícame toda la Toira. ¿Qué le dijo Hillel? Tenés que amar a tu prójimo. Suena que antes no tenía que amar al prójimo. Entonces no es un precepto para Bnei Noach. Entonces esto hay que analizarlo. Dice, de acuerdo a esta historia, en el Talmud hay que analizar si se aplica el amor al prójimo para Bnei Noach o no. Primero trajo, de vuelta, dos lógicas. Asentar el mundo y es una cuestión racional. Después trajo de una historia en el Talmud, no sé si esto realmente se aplica o no. Y después trae algo fantástico. Encontré, observad, dice, el libro Sha'arei Kedusha. Sha'arei Kedusha son los portales de la santidad de Chaim Vital. Chaim Vital era un Mekubal, cabalista, un estudiante principal del Arizal, año 1530, en Tzfaz, en Eretz Israel. Se explica de ahí, este es el texto que estoy leyendo, se explica de ahí que está incluido en Rey Ajo, tu prójimo, le Rey Ajo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Incluye un Ben Noach. Esto es lo que escribe Reb Chaim Vital en Sha'arei Kedusha. Ahora bien, si uno lee todo el Sha'arei Kedusha, no va a encontrar una frase así. No está escrito ahí, porque aquí ni siquiera dice dónde está escrito esto en Sha'arei Kedusha. Cuando uno observa todo el texto de Sha'arei Kedusha, no está escrito Re'aja tu prójimo igual Ben Noach. No, pero ¿qué dice ahí en el Sha'arei Kedusha? En la primera parte, en el capítulo 5, dice que tenés que amar, como buena cualidad de un ser humano, tenés que amar a todas las criaturas, dice. Y no se contenta, no se satisface con decir solamente criaturas, y dice incluso no judíos. Suena claramente que cuando la Torá dice amá a tu prójimo también es alguien que no es judío, porque es una criatura, es una beria. Dios te creó a vos, lo creó al otro también.
Entonces, ¿qué aparece en Shara y Kedusha de vuelta en la parte 1, capítulo 5? Claramente, hay que amar a todos los seres humanos, a todas las criaturas. Esto puede incluir incluso animales, plantas y objetos inanimados. Pero sea como fuere, el texto de Shara y Kedusha dice claramente, incluso no judíos. Y termina el texto del Mitzvahs Hashem, los preceptos de Dios, que esto solamente se aplica si el no judío cumple sus 7 preceptos. Porque si no cumple los 7 preceptos, el Salmo dice, en el Salmo 139, el versículo 21, Alem esanech Hashem esna, ¿acaso Dios, aquellos que te odian, yo no los voy a odiar? Pregunta retórica, dice el rey David. ¿Y qué significa aquellos que odian a Dios? Aquellos que no cumplen con la voluntad de Dios. Y si Dios determinó 7 preceptos con todas sus ramificaciones para Bnei Noach, pues esto está dentro de eso también. Entonces, suena lógico que también Bnei Noach tienen que amar a su prójimo Ben Noach. Y esto igualmente necesita ser analizado con mayor profundidad. Punto. Este es el texto. Entonces encontramos una serie de preceptos en la Toira que dicen claramente en los versículos: Amja, tu pueblo, rey Ajo, tu prójimo, Ajija, tu hermano. Pero sin embargo, desde diferentes perspectivas en los textos de nuestros sabios, surge que estos preceptos también se aplican entre Bnei Noach.